Señora, necesitamos que le eche un vistazo a esto ahora mismo. Ni siquiera me había tomado mi segunda taza de café, y el asociado legal junior ya estaba prácticamente vibrando en la puerta de mi oficina, como un chihuahua con un expreso. No puse los ojos en blanco, pero Dios, cómo quería hacerlo. En lugar de eso, simplemente tomé la hoja impresa de su mano y le di un vistazo rápido. Esquina superior, memorando confidencial en el centro, cronograma preliminar de desinversión de activos. En resumen, alguien había incluido accidentalmente en copia oculta a toda la lista de socios de fusiones y adquisiciones. Y si tan solo uno de ellos reenviaba esto al buzón equivocado, estaríamos lidiando con una filtración a la prensa antes del almuerzo. Dile a Susan que retire el correo, que limpie los servidores, tanto internos como externos. Luego consígueme la lista completa de destinatarios y saca los registros de auditoría para ver quién lo abrió. Quiero saber si alguno de esos archivos activó una alerta en una empresa de la competencia. Lo dije con calma. De la misma manera en que le dices a alguien cómo hacer un buen sándwich de queso a la parrilla, porque eso es lo que yo hacía. Limpiaba desastres antes de que llegaran al último piso. Hace 8 años, el director ejecutivo me contrató para ser su solucionadora de problemas. Estratega senior técnicamente, pero en su mayoría jugaba al ajedrez en un tablero lleno de chacales. Cubría sus meteduras de pata, escribía los manuales de estrategia que nunca leían, y hacía que problemas muy graves desaparecieran silenciosamente. Era un martes. Para las 9:30 de la mañana, ya había neutralizado la fuga, actualizado el protocolo de desactivación remota en las unidades externas y enviado al equipo de comunicaciones internas una historia revisada sobre un correo de prueba de rutina, para disimular el pánico. La mitad de la junta ni siquiera se había dado cuenta. El director financiero me llamó un milagro en tacones, lo cual es irónico, considerando que el hombre una vez intentó justificar un viaje de safari como una actividad de liderazgo fuera de la oficina. En fin, crisis resuelta. Regresé a mi oficina, dejé mi café, y finalmente abrí mi calendario. Fue entonces cuando noté la primera grieta en el cristal. Mi reunión semanal 1 a 1 con el director ejecutivo, bloqueada durante los últimos 364 lunes, había desaparecido. No reprogramada, simplemente eliminada. Sin correo de cancelación, sin nota, y la invitación para la reunión de alineación de proyectos del jueves había sido actualizada. Yo no estaba en ella. El sistema no decía que la había rechazado. Mi nombre había sido eliminado por completo, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando revisé mi registro de acceso al sistema. La consola de administración, las bibliotecas de documentos, las colas de revisión de las que yo era administradora seguían ahí. Pero algo andaba mal. Mis privilegios de edición habían sido degradados silenciosamente en 3 carpetas clave. Alguien me había quitado el acceso mientras yo limpiaba su desastre. No entré en pánico. No es mi estilo. Pero me quedé quieta, muy quieta. Como cuando escuchas un cascabel en el bosque y no sabes si es una serpiente o un aspersor roto. Llevo suficiente tiempo en este juego como para oler una trampa 2 semanas antes de que afecte a la nómina. Y no me refiero a uno de esos montajes dramáticos con recursos humanos escoltando a alguien bajo luces fluorescentes, mientras Janet de contabilidad lo graba para TikTok. Me refiero al tipo real, la traición sutil, la reestructuración susurrada, el tipo de giro visionario que comienza con el yerno del director ejecutivo obteniendo una oficina en la esquina, y termina contigo descubriendo que tu tarjeta de acceso ha sido desactivada un lunes por la mañana. En fin. Si todavía estás escuchando a estas alturas, solo diré esto. La mayoría de la gente escucha historias como esta y asume que lo verían venir. No lo hacen. Tú no lo haces. Diablos, casi ni yo lo hago. Y eso que yo misma escribí las cláusulas de contingencia. Así que si te gustan las historias donde la persona callada tiene la última palabra y la última acción, adelante, dale me gusta a este vídeo y presiona el botón de suscribirte. Ayuda al equipo a seguir compartiendo estas historias, y te prometo que esta vale la pena. Porque en ese entonces, todavía pensaba que solo estaba arreglando sus desastres. No me di cuenta de que yo era el desastre que ellos estaban planeando arreglar en silencio. Salí temprano de la oficina ese día. Inusual en mí. Nadie comentó nada,
pero algunas personas levantaron la vista cuando pasé, con esos parpadeos lentos y educados, como si esperaran que alguien más dijera algo primero. Mi teléfono vibró cuando entré en el ascensor. Era una alerta de eliminación de calendario. Uno de mis monitores de sistemas recurrentes me avisaba que se había revocado un token de permisos. El origen, nivel de administrador de sistemas internos. Fue entonces cuando supe que estaban haciendo limpieza, y que yo era la que tenía la fregona, hasta que dejé de serlo. Aún así, no reaccioné. Conduje a casa, alimenté a mi gato, me serví una copa de vino, y abrí el archivo encriptado que no había tocado desde la fusión de hace 6 años. El que tenía los documentos originales de la compra, los planes de contingencia, y los polvorientos acuerdos de la sociedad de responsabilidad limitada que habíamos archivado y olvidado. Abrí una carpeta de archivos titulada Eventos desencadenantes, cláusula 14.6. Me devolvió la mirada como una serpiente parpadeando en la oscuridad, y yo sonreí. Brandon estaba esperando en la oficina de cristal de recursos humanos, como si fuera el dueño del oxígeno que había dentro. Abotonado lo justo para ocultar al chico que todavía se encogía por dentro. Me dedicó esa sonrisa ensayada y aceitosa que había visto en cada foto de sus presentaciones para inversores. El tipo de sonrisa que dice, vi un vídeo sobre liderazgo y ahora creo que soy Churchill. La directora de recursos humanos, Sandra, estaba sentada frente a él, ya sudando a través de su blusa color melocotón, sus dedos jugueteando con una copia del manual del empleado que claramente nunca había leído. Entré y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Lisa, gracias por acompañarnos. Empezó Brandon con la voz artificialmente suave, como si alguien lo hubiera entrenado para esto. Seremos breves. No me senté. Solo lo miré como si estuviera inspeccionando una pared en busca de moho. Él continuó de todos modos. Después de una revisión estratégica de nuestra estructura operativa, hemos decidido que tu puesto ha sido disuelto con efecto inmediato. Sandra intervino, también de forma ensayada. Retroactivamente, de hecho. El papeleo se finalizó ayer. Encontrarás los detalles en este paquete. Me estás despidiendo, dije. No era una pregunta, solo oxígeno convertido en palabras. Sí, dijo Brandon un poco demasiado rápido, como parte de una alineación más amplia. No es personal. Por supuesto que no, respondí. Tan plana como un estacionamiento. Sandra deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Tu indemnización por despido está detallada aquí. Hemos desactivado tu tarjeta de acceso y tu portátil por razones de seguridad. Un servicio de mensajería está empaquetando tu escritorio ahora mismo, y nos gustaría acompañarte discretamente a la salida en los próximos 50 minutos. Como si yo fuera un fantasma y me estuvieran haciendo el favor de dejarme rondar el vestíbulo una última vez. Brandon se aclaró la garganta, esperando claramente que protestara. Entendemos que esto puede ser una sorpresa, pero firmaré, dije, sacando un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta. Sandra parpadeó. Oh, tenemos bolígrafos. Usaré el mío. Me senté, destapé la pluma estilográfica lentamente. Tinta azul, sensible a la presión, y firmé la página de acuse de recibo. No el acuerdo de confidencialidad, no el de no competencia, solo la página que decía que me lo habían comunicado. Lo que importaba era el bolígrafo. Verás, Brandon no sabía esto. Hace 3 años, había trabajado con el departamento legal para incorporar un sistema de verificación de firmas, vinculado a las salidas de alto nivel por razones de seguridad. Principalmente por fraude para evitar suplantaciones de identidad durante adquisiciones hostiles. El perfil de tinta y presión de ese bolígrafo estaba vinculado al archivo con marca de tiempo inmutable, solo un pequeño regalo para mí yo del futuro. Volví a tapar el bolígrafo, lo guardé en mi bolsillo y me levanté. Brandon parecía sorprendido, decepcionado incluso, como si pensara que haría una escena, pero no iba a gritar. No iba a suplicar. Ni siquiera iba a parpadear. Eso lo habría hecho personal. Recogí el sobre y caminé hacia la puerta. Sandra se medio levantó, probablemente insegura de si debía escoltarme. Le ahorré la dignidad. Gracias, dije con la voz seca como papel de fotocopiadora. Dile a seguridad que no se moleste. Conozco la salida.
Al pasar por la recepción, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Tranquila, serena, un pelo fuera de lugar a la derecha. Lo arreglé. Afuera el sol pegaba fuerte, implacable y caliente. El tipo de calor que hace que el hormigón irradie y los hombres con corbata suden culpa. No rompí el paso. Me subí a mi coche, cerré la puerta, puse el aire acondicionado en modo ártico, y me quedé mirando el sobre en mi regazo. Reajuste estratégico. El papel de dentro todavía estaba caliente de la impresora. Ni siquiera me dieron la cortesía de una demora. Lo planearon durante semanas, quizás más. Brandon probablemente había pasado las últimas noches practicando ese discurso en el espejo, imaginando lo genial que se vería despidiendo a la empleada veterana, a la solucionadora de problemas. La mujer que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque ella había cavado las malditas fosas. Abrí mi teléfono. El acceso al calendario desaparecido. El correo bloqueado. El Slack interno desactivado, pero mi archivo privado seguía activo. Seguía siendo mío. Escribí una palabra en la barra de búsqueda. Desencadenante. Apareció exactamente lo que esperaba. Un memorando titulado Redención desencadenada DNC 14, fechado hace 6 años, refrendado por el propio director ejecutivo y adjunto a una cláusula de indemnización por despido inactiva, la cláusula 14.6. Verás, en el momento en que vi los criterios de activación, mi corazón no se aceleró. Se ralentizó. La terminación involuntaria de la empleada vinculada a una reestructuración familiar ejecutiva activará los derechos completos de compra según el acuerdo de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 6A. Siempre que la terminación se inicie retroactivamente y se verifique mediante una firma con marca de tiempo. Y ahí estaba. Mi calma, mi quietud, no era debilidad, no era negación, era preparación, porque la única persona que podría haber construido esa cláusula era yo. Y acababan de caer directamente en ella. El trastero olía a ambición olvidada, a cartón, a tinta vieja, y a la persistente decepción de proyectos que nunca se lanzaron. No había vuelto en años. No desde la segunda fusión, cuando trasladaron el departamento legal fuera de las instalaciones y digitalizaron todo, excepto lo que no querían que se indexara. Mi unidad estaba encajada entre una empresa de catering en bancarrota y el almacén fallido de Etsy de alguien. Unidad 209, 10x10 de fantasmas corporativos. Introduje el código de acceso, el cumpleaños de mi primer jefe, y la puerta se abrió con un gemido, como si supiera que algo había cambiado. Contra la pared del fondo estaba el archivador que yo misma había arrastrado. Detrás de una silla ergonómica rota y una caja etiquetada como manuales de crisis del tercer trimestre. Moví la silla, me agaché y abrí el cajón inferior. Dentro, detrás de una carpeta deformada por la humedad y 2 teléfonos desechables de repuesto, estaba lo que necesitaba. Una caja de seguridad metálica y polvorienta, solo con combinación. Giré el dial. Izquierda 22, derecha 14, izquierda 6. Hizo clic. Dentro había archivos que había compilado bajo una sola carpeta etiquetada a mano. Eventos desencadenantes. No en caso de emergencia. No si algo va mal. No, estos eran los papeles de romper el cristal si te fastidian. No para el pánico, para la precisión. Los hojeé lentamente. Cláusula 9, inmunidad contractual durante limpiezas de mala conducta ejecutiva, ya vencida. Cláusula 12, derechos de reincorporación si era despedida durante una adquisición. Solo válida si todavía tenía acciones. No las tenía. Luego, la cláusula 14.6c. Hice una pausa. El papel era más pesado que los demás. Copia original. Con iniciales, firmada, sellada. Fechada hace 6 años, durante la fase de máxima paranoia, cuando el director ejecutivo estaba convencido de que la Junta daría un golpe de Estado y Brandon todavía se presentaba como alguien adyacente en serie al éxito. Decía, en caso de una terminación involuntaria retroactiva iniciada por un ejecutivo con lazos familiares con el liderazgo activo, la empleada nombrada asumirá todos los derechos de redistribución de capital según la subsección 6A, siempre que el evento cumpla con el protocolo de autenticación descrito en el anexo B. Pasé al anexo B.
La autenticación requería 3 cosas. La terminación debía ser retroactiva. El desencadenante debía ser un cambio de liderazgo que involucrara a la familia. Y la cláusula debía ser activada manualmente por una copia notariada y con marca de tiempo del acuerdo original. Me senté en el suelo con el archivo en mi regazo, las manos firmes. Me habían entregado los 3 requisitos en bandeja de plata. Retroactiva, comprobado. Brandon había dicho que el papeleo se firmó ayer, aunque me informaron hoy. Liderazgo familiar. Brandon otra vez. El yerno del director ejecutivo ascendido hace 2 meses. Activación manual. Por eso llevé mi bolígrafo a recursos humanos. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Hola, señor Alston. Sí, soy Lisa Reading. Necesito un notario. No uno digital. Necesito verificación de firma física. Sí, documento original. Necesito que la marca de tiempo se registre antes del final del día. Le pagaré el doble de su tarifa de urgencia. Me preguntó dónde nos encontrábamos. Dije en la mesa de mi cocina. Colgué. Luego respiré hondo, me apoyé en la pared fría del trastero, y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. No se trataba de venganza, ni de ego, ni siquiera del trabajo. Ese puente ya estaba quemado y reducido a cenizas. Se trataba de lo que yo había construido. Porque aquí está la cosa. No pasas 8 años arreglando todo lo que está roto en una empresa, limpiando los desastres de hombres que creen que los acuerdos de confidencialidad son escudos mágicos, sin aprender a protegerte a ti misma también. No firmas acuerdos sin construir puertas traseras. Puertas que nunca notarán porque nunca leen la letra pequeña. Simplemente asumen que te quedarás callada. Se olvidan de quién escribió las cláusulas. Guardé la carpeta en una bolsa ignífuga, volví a cerrar la caja y empujé el cajón para cerrarlo. De vuelta en mi coche abrí un poco las ventanillas y dejé que el aire circulara. El tablero marcaba las 3:42 de la tarde. Todavía tenía tiempo. La próxima reunión de la junta estaba programada para el viernes. Si seguían su costumbre, Brandon se pavonearía. El director ejecutivo fanfarronearía y sonreiría con suficiencia. El departamento legal se quedaría callado, esperando que el desastre goteara por las paredes antes de involucrarse. Pensarían que las consecuencias aún tardarían semanas en llegar. Pero en el momento en que este documento llegara a su bandeja de entrada, con una marca de tiempo verificada y una firma de cumplimiento, todo habría terminado. El capital no estaba a mi nombre. Todavía no. Pero esa cláusula me daba el control total del fideicomiso que poseía el fondo de capital. Contingente a una cosa, ser despedida por Brandon. No necesitaba un aumento. No necesitaba aplausos. Necesitaba que me subestimaran, y por suerte para mí, lo habían hecho repetidamente. Para cuando giré en mi calle, el notario ya había enviado un mensaje de texto. Serví un vaso de agua, puse el documento sobre la mesa y alisé las esquinas. Luego, esperé. A veces el movimiento más poderoso no es un puñetazo, es un bolígrafo. Mi abogado Mitch Caldwell trabajaba en una oficina de ladrillo detrás de una tintorería y una tienda de vapeo, con una recepcionista que nunca levantaba la vista de su sudoku. Era el tipo de abogado que usaba mocasines sin calcetines. No porque fuera elegante, sino porque le gustaba recordarte que no se le habían acabado los dedos del medio desde los años 90. Me caía bien porque nunca preguntaba por qué, solo para cuándo. Necesito que verifiques una firma. Le dije deslizando el archivo sobre su escritorio. No me senté. Fechada el 12 de marzo, hace 6 años. Tinta original. Con iniciales según la sección 14. Testificada según el anexo B. Hojeó las páginas, levantó una ceja. ¿Es esto lo que creo que es? No mentí con fluidez. Solo confirmando un acuerdo inactivo para una preparación de auditoría. Asintió una vez y abrió el cajón con un pesado kit de sellos. ¿Quieres registro con marca de tiempo? Sí. Múltiples redundancias, una digital, 2 físicas. Escanearé y me encargaré del cifrado más tarde. ¿Algo más?
Nunca estuve aquí. Sonrió con suficiencia. Siempre dices eso. Y sin embargo aquí estás, no en la cárcel, respondí. Le dio al archivo 2 sellos, garabateó una nota en su libro de registro, y luego me lo devolvió sin decir una palabra más. Lo tomé, le di las gracias y salí por la puerta lateral hacia el callejón detrás de la tienda de vapeo. Para cuando llegué a casa, los documentos todavía estaban calientes de la cama del escáner. Los alineé en mi escritorio. La página de la firma notariada, la cláusula 14.6c completa, y un memorando interno de hace 6 años que había estado enterrado bajo la planificación de riesgos durante tanto tiempo, que hasta él mismo había olvidado que existía. Título: Redención desencadenada DNC 14. Lo leí de nuevo más despacio esta vez, dejando que cada palabra se asentara como el peso de una recámara cargada. El memorando nombraba explícitamente el acuerdo de la sociedad de responsabilidad limitada vinculado a nuestro fideicomiso de capital. Delineaba las condiciones de activación de emergencia. Hacía referencia al mecanismo de compra. Y lo más importante, llevaba la firma digital del director ejecutivo. Verificada, archivada, con bloqueo de tiempo. Todos lo habían firmado durante la histeria de la fusión, cuando todos estaban más preocupados por los titulares de la salida a bolsa que por la letra pequeña de las cláusulas de contingencia. Comprimí todo en un paquete encriptado. Usé una clave hash con sal que había creado años atrás. Programé la entrega a través de una antigua herramienta de activación automática de nivel empresarial, que una vez configuré para comunicaciones de crisis. Uno de mis muchos sistemas invisibles. Marca de tiempo. Viernes, 1 de la tarde. En medio de la reunión de la Junta. Incluso enruté el correo a través de nuestra cola legal interna, para que apareciera en la pantalla principal cuando compartieran las actualizaciones. Nadie se lo perdería. Nadie podría detenerlo tampoco. Con eso hecho, cerré mi portátil y me serví una segunda taza de café. A la mañana siguiente recibí la primera alerta. Brandon, el brillante estratega que era, había enviado un anuncio interno. Asunto: actualización de la visión operativa, tercer trimestre y más allá. No estaba en copia. El correo hablaba de reestructuración, aplanamiento de verticales, colaboración cruzada, toda la basura habitual de la tarjeta de bingo, pero allí, 3 párrafos más abajo, estaba la parte que me hizo parpadear 2 veces. Con efecto inmediato, todos los roles de estrategia heredados serán revisados para su alineación con los indicadores clave de rendimiento actualizados. Los planes de transición comenzarán la próxima semana. Roles de estrategia heredados. Esa era yo. Habría sido yo. En cambio, ahora era algo completamente diferente. Algo que Brandon no había planeado. Algo que el director ejecutivo ni siquiera se había dado cuenta de que caminaba de regreso hacia ellos. Vi cómo el correo acumulaba comentarios. Reacciones, mensajes directos nerviosos, y permanecí en silencio. No le escribí a nadie, no inicié sesión en Slack, ni siquiera abrí mi antiguo archivo de correo. No quería dejar rastro de movimiento ni señales, solo silencio de radio, porque los callados no discutimos en las reuniones generales. No echamos humo en publicaciones de LinkedIn. Construimos dispositivos, escondemos interruptores, y cuando llega el momento adecuado, los activamos. Al mediodía, conduje hasta el banco para actualizar los detalles de mi fideicomiso. No el que ellos conocían, el otro. El vinculado a la sociedad de responsabilidad limitada mencionada en la cláusula 14.6c. Envié por fax los documentos notariados. Recibí la confirmación en 37 minutos. Para cuando el sol se puso, todo estaba listo. Cláusula desencadenante armada. Lógica de enrutamiento verificada. Fe de erratas legal, impecable. No tenían idea de que la última persona que habían despedido no era una estratega redundante. Era la única con los códigos de ignición. Aparqué exactamente donde siempre lo hacía. Nivel 3 al fondo a la izquierda, junto al pilar de hormigón que olía a moho e indiferencia. El mismo parabrisas agrietado. El mismo ambientador colgando con forma de árbol, ahora de un gris desvaído. Todo parecía igual, excepto que yo no lo era.
Salí del coche con los tacones resonando como tambores de guerra contra el suelo del aparcamiento. Paso firme, ni rápido ni lento, solo seguro, calculado. Mi blusa estaba almidonada, la chaqueta planchada, el pelo recogido en el tipo de moño que decía, no te molestes. En mi bolso, nada más que lo esencial. Sin portátil, sin cuaderno, sin tarjeta de acceso de respaldo, solo un bolígrafo, mi teléfono, y una carga silenciosa haciendo tic-tac detrás de un cortafuegos que nunca pensaron en revisar. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Un joven con un traje demasiado ajustado levantó la vista desde el mostrador de seguridad. Su rostro se crispó cuando me vio, algo entre la confusión y el miedo. Señorita Reading, dijo, medio levantándose. Pensábamos que estoy aquí para la reunión de la Junta, dije sin bajar el ritmo. Sala 17B como siempre. Miró su monitor, luego a mí de nuevo. Su mano se cernió cerca de su valquie. Me detuve, lo miré a los ojos y levanté mi tarjeta de acceso. Bip. La puerta se abrió con un clic. No dijo una palabra más. Pasé por la recepción, por el pasillo, junto al arte corporativo que instalaron para que el edificio se sintiera inspirado. Seguía siendo estéril, todavía demasiado iluminado, todavía pulsando con gente que medía su valor por emojis de Slack e invitaciones de calendario. Sabía que la mitad de ellos me vieron. También sabía que ninguno de ellos me detendría. Ahora era un fantasma. Los fantasmas caminan por donde quieren. La sala 17B ya se había llenado. La Junta flanqueaba la larga mesa de cristal. Brandon estaba de pie cerca de la pantalla de proyección, barajando sus notas como un niño preparándose para una presentación. El director ejecutivo aún no estaba presente. Típico. El asesor legal estaba sentado cerca del extremo opuesto, susurrando a su asociado, con una expresión fija en esa configuración predeterminada de arrepentimiento preventivo. Abrí la puerta como si fuera la dueña de las bisagras y entré. Brandon se congeló a media frase. Me vio. Parpadeó y luego hizo algo brillante. Sonrió. Lisa, dijo con voz chillona a una octava demasiado alta. No te esperábamos hoy. Le devolví la sonrisa. Qué curioso. Todavía estoy en la lista de invitados de la Junta. Sala 17B, 1 de la tarde. ¿Recuerdas? Sus ojos se crisparon un poco, pero su boca mantuvo la farsa. Por supuesto, por supuesto. Debimos haber omitido algo en la actualización del calendario. Pasé a su lado, cada paso deliberado. Los tacones resonaban más fuerte de lo que esperaba. Tal vez era el mármol. Tal vez era su silencio colectivo. Me deslicé en mi silla habitual. Segundo asiento desde la izquierda, frente al director financiero. Nadie dijo una palabra. El silencio era cortante. El asociado del departamento legal parecía que iba a susurrar algo, pero decidió dejar que el silencio hablara. Brandon se aclaró la garganta. Bueno, tenemos mucho que cubrir, así que vayamos directo al grano. Tocó su portátil. El proyector cobró vida con un zumbido. Diapositiva 1. Tercer trimestre. Borrador del esquema de la estrategia de reorganización. No miré la pantalla. Miré mi reloj. 12:58 de la tarde. Brandon divagaba sobre estructuras planas y sinergias operativas. La habitual pintura verbal de color beige. Se saltó cualquier cosa que sonara demasiado técnica. Probablemente temía que alguien le pidiera que definiera los acrónimos. 12:59 de la tarde. Mi reloj vibró. No fuerte, no dramático, solo un pequeño pulso en mi muñeca. Un temporizador que había puesto en mi teléfono antes. 1 minuto hasta la transmisión programada. 1 minuto hasta que el misil más silencioso jamás lanzado aterrizara directamente en esta sala. El asociado legal se movió de nuevo, le susurró algo al asesor. El asesor se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos ante algo en su tableta. Otro pulso en mi muñeca. Mantuve mi rostro neutral, las piernas cruzadas, las manos juntas, sin expresión, sin regodeo, solo esperando. Brandon estaba en la diapositiva 6 ahora.
Algo sobre informes simplificados. No notó el sutil parpadeo en la sala. La postura del departamento legal se endurecía. Dos miembros de la junta intercambiando miradas de soslayo. Podían sentirlo, no conscientemente, pero algo había cambiado. Como ese momento antes de que llegue una tormenta, cuando la presión baja y todo se vuelve demasiado silencioso. Me recliné ligeramente en mi silla. Dejé que se retorcieran, porque el correo ya estaba en camino. Enrutándose a través de la cola legal interna, etiquetado como paquete de activación urgente DNC 14. Con marca de tiempo verificado, inmutable, exactamente como lo planeé. Dejad que Brandon siga hablando. Le quedaban 45 segundos de oxígeno antes de que la sala se incendiara. La tableta del asesor legal sonó con el sutil timbre que solo el software corporativo puede hacer. Soso, clínico y terminalmente educado, como la muerte por música de ascensor. El asesor no reaccionó al principio, solo bajó la mirada mientras Brandon continuaba hablando monótonamente sobre alguna falsa estructura de módulos de eficiencia en la que nadie en la sala creía. Luego se congeló. El asociado a su lado se inclinó, leyó la línea de vista previa, y se enderezó como si se hubiera sentado en una picana eléctrica. No me moví. El asunto del correo electrónico brillaba suavemente desde el otro lado de la mesa. Paquete de activación urgente DNC 14, activador legal sellado. Había llegado. Puntual, imparable. Disculpe, dijo el asesor, interrumpiendo a Brandon a media frase por primera vez en cualquier reunión que yo hubiera visto. Brandon parpadeó. Claro. ¿Pasa algo? El asesor no le respondió. Abrió el correo y tocó el archivo adjunto. En la pantalla de la conferencia, detrás de Brandon, el PDF sellado se abrió automáticamente. A pantalla completa. Encabezado, Protocolo de redistribución de capital, cláusula 14.6c subtítulo, activado. Evento de terminación involuntaria verificado. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír al sistema de climatización luchando por mantenerse al día con la creciente tensión. Vi al director ejecutivo deslizarse hacia adelante en su asiento, como si pudiera físicamente inclinarse para salir de lo que se avecinaba. La primera página del paquete mostraba mi nombre completo, legal y con identificación de la empresa. Debajo el texto de la cláusula, cada línea perfectamente formateada, cada margen representado con precisión. Luego venía la línea desencadenante. En el caso de que Lisa Reading sea despedida involuntariamente bajo circunstancias que involucren una reestructuración familiar ejecutiva, esta cláusula se considerará activada a partir de la marca de tiempo de la terminación. La autoridad para redistribuir el capital, transferir los activos del fideicomiso y asumir el control procederá según la subsección 6A, no reversible tras la ejecución verificada. Luego la página de la firma, fechada hace 6 años. Mi firma en tinta azul, justo donde la dejé, rubricada por el director ejecutivo, verificada por un asesor externo, atestiguada por un notario. Todo con metadatos de marca de tiempo incrustados y visiblemente certificados. Sin ediciones, sin lagunas, sin retrasos, solo el martillo cayendo. Brandon tartamudeó, eso no puede ser correcto. ¿Qué es esto? Esto no es, el asesor no respondió. Estaba escaneando la página 2, luego la página 3. Luego murmuró casi involuntariamente. Es real. El director ejecutivo se inclinó hacia adelante con las palmas de las manos planas sobre la mesa. Apaga eso ahora mismo. El asesor no se movió. El asociado susurró, está en el sistema. Cola legal bloqueada. No se puede detener ahora. Se cargó otra página. El memorando escaneado, redención desencadenada DNC 14. Hacía referencia a la cláusula, las condiciones, el acuerdo de sociedad de responsabilidad limitada adjunto que olvidaron que alguna vez firmaron. La firma digital del director ejecutivo estaba en la esquina inferior derecha de ese memorando, como una mina terrestre que finalmente explota. ¡Santo cielo! Respiró el director financiero, desplomándose en su asiento. Brandon me miró como si me hubieran crecido cuernos, pálido, sudoroso, como si finalmente entendiera lo que acababa de pasar. Tú preparaste esto. Logró decir. Incliné ligeramente la cabeza.
Yo no preparé nada. Tú lo activaste. Yo solo lo preparé. ¿Por qué harías? Me despediste, Brandon, dije con calma, manteniendo mi voz uniforme, retroactivamente como parte de una reestructuración de liderazgo familiar. No escribí la cláusula después de que hicieras eso. Simplemente caíste de lleno en ella. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Al otro lado de la sala, el asesor legal cerró su tableta lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer aparecer otro documento. El director ejecutivo golpeó la mesa con la mano. Nunca aprobamos esto. El asesor ni siquiera levantó la vista. Señor, usted lo firmó. El 12 de marzo, hace 6 años. Puedo sacar el historial de versiones ahora mismo. Pero esta cláusula nunca se suponía que estuviera entonces. Quizás debería haber leído los documentos que aprobó, dije, todavía con calma, casi con gentileza. El director ejecutivo me miró fijamente como si quisiera decir algo más. Pero las palabras le fallaron. Su rostro se crispó. Un pequeño tic involuntario bajo su ojo izquierdo. El tipo de cosa que sucede cuando alguien se da cuenta de que todo su reino fue construido sobre el plano de otra persona, porque ahora la sala sabía que esto no era una broma. No era un montaje. Era legal, ejecutado, irrevocable. Brandon se hundió en su silla como si la gravedad en la sala se hubiera duplicado. Nadie habló. No era necesario. La cláusula había hablado por mí. Léelo de nuevo. Ladró el director ejecutivo con sudor perlado en su frente. Su corbata estaba medio aflojada, los ojos fijos en el asesor legal como si pudiera mirar fijamente la cláusula hasta hacerla revertir. El asesor general se aclaró la garganta, sacó la copia impresa del paquete que se mostraba en la pantalla y comenzó, con voz seca como una tostada y el doble de amarga. Cláusula 14.6c. En el caso de que Lisa Reading sea objeto de una terminación involuntaria, retroactiva o de otro tipo, iniciada por un individuo con lazos familiares con el equipo de liderazgo ejecutivo, y que dicha terminación esté asociada con cualquier reestructuración o reorganización operativa, que afecte a las funciones estratégicas previamente asignadas, esta cláusula se activará automática e irrevocablemente. Tras la activación, el control del fideicomiso de capital de la sociedad de responsabilidad limitada designada, referencia 6A, se transferirá a la empleada nombrada de acuerdo con el anexo B, que confirma la notarización vinculante y la ejecución con marca de tiempo en el momento del acuerdo. La sala volvió a quedarse en silencio. Fue esa palabra, irrevocablemente. Se podía sentir cómo golpeaba la mesa como una pistola sin seguro. La silla de Brandon soltó un chirrido mientras se movía, con el cuello enrojecido y el labio temblando. Esto es absurdo. Esta cláusula no estaba destinada a estar activa. Todos firmamos un centenar de estas cosas durante el bombardeo de la fusión. Ninguna era real. Solo relleno. El asesor ni siquiera levantó la vista. No es relleno. La notarización está archivada. Registrada y certificada por el Estado. Hay una copia en los archivos de Delaware, digital y física. ¿Y el memorando? Escupió el director ejecutivo. Ese supuesto D&C lo que sea. El asesor asintió sombríamente. D&C 14, desencadenante de redención. También está firmado por usted 2 veces. Nunca leí ese maldito memorando. Pasó un instante. Luego el asesor dijo de la manera más suave y legal posible. Eso no lo invalida, señor. Desde el otro lado de la sala, la presidenta de la Junta, una mujer que no había dicho nada hasta ahora, se inclinó lentamente hacia adelante y murmuró. Brandon, ese correo que enviaste sobre el reajuste del tercer trimestre. Él parpadeó confundido. ¿Qué pasa con él? La redacción. Incluiste revisiones de roles estratégicos, ¿correcto? Sí, pero hiciste referencia a la alineación con los nuevos indicadores de rendimiento, la planificación de la transición, y si no recuerdo mal, los roles heredados que ya no coinciden con la visión operativa. Esa fue la frase. Abrió la boca, la cerró, tragó saliva. Sí, dijo finalmente. ¿Por qué? Su tono era suave. Quirúrgico.
Porque ahora está como prueba. Brandon parecía como si le hubieran golpeado en el esternón. El asesor general continuó pasando al correo electrónico impreso grapado al final del paquete de la cláusula. El mensaje de Brandon hace referencia directa a la reestructuración. Tiene una marca de tiempo anterior a la notificación a la señorita Reading de su terminación retroactiva. La cláusula se activa en base a ese desencadenante, lo que significa el asociado intervino, nervioso pero preciso. Que la despidió de una manera que cumplía todas y cada una de las condiciones de activación que ella misma redactó hace 6 años. El director ejecutivo parecía que podría levantarse y arrancar el proyector de la pared. En cambio, dijo, tiene que haber una manera de dar marcha atrás, congelar el capital, presentar una impugnación, algo. El asesor general ya había pasado a la última página. Hay una disposición aquí. Cualquier intento de impugnar la activación resultará en la transferencia automática del control administrativo a la parte nombrada. Pendiente de arbitraje final. Sin embargo, el arbitraje solo puede iniciarse antes de que ocurra la terminación. Una pausa. Perdió la oportunidad. Permanecí en silencio. Mi presencia era más ruidosa que cualquier refutación. Brandon abrió la boca de nuevo, la cerró, alcanzó su vaso de agua, falló el posavasos y tropezó ligeramente. El hielo tintineó. El director ejecutivo finalmente se sentó de golpe, con las manos entrelazadas como en oración, los codos presionados contra la madera pulida como si intentara invocar una reversión divina a través de pura postura de sala de juntas. Nadie habló durante mucho tiempo. No era necesario. La sala se estaba desmoronando, no porque yo levantara la voz o irrumpiera con amenazas, sino porque el rastro de papel finalmente los había alcanzado. Cada cláusula, cada firma, cada uno de los descuidos que surgieron de asumir que yo era solo un activo heredado que se desvanecía silenciosamente en la obsolescencia. La cláusula no solo existía, ganaba. Y ahora todo lo que podían hacer era revolver páginas tratando de encontrar una escotilla de escape que yo había soldado hace 6 años. A las 17 de la noche, mientras el departamento legal todavía revolvía las impresiones como si buscaran un botón de reinicio que no existía, el teléfono del director financiero vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Luego su tableta se iluminó, vibrando suavemente sobre la mesa de la sala de juntas, luego su portátil. Luego el teléfono de la presidenta de la junta, luego el de Brandon, uno tras otro, una cascada de pequeñas alarmas silenciosas, apenas perceptibles bajo la tensión del aire, pero creciendo, extendiéndose como un incendio forestal digital. El director financiero finalmente cogió su tableta y miró la alerta. La sangre se le fue del rostro. ¿Qué? Ladró el director ejecutivo con la voz ronca, todavía atrapada en algún lugar entre la furia y la incredulidad. El director financiero no respondió de inmediato. Tocó la pantalla, se desplazó y luego exhaló por la nariz como un hombre que mira la presentación de diapositivas de su propio funeral. Es una actualización de enrutamiento, murmuró. El asesor se inclinó hacia adelante. ¿De dónde? Del portal de administración de capital. Finanzas. Es el fondo ejecutivo, acaba de reindexar el control de la propiedad, el sistema marcó un protocolo de ejecución de cláusula, enrutó la anulación a través de la cuenta de la sociedad de responsabilidad limitada. Giró la pantalla para que pudieran ver. Mi nombre no como beneficiaria, como administradora. Propiedad, 72% de las participaciones de capital ejecutivo consolidadas a través de la cláusula 14.6c, según la Sociedad de Responsabilidad Limitada 6A, marca de tiempo, 17 de la noche. La presidenta de la Junta susurró, eso es una mayoría. No, dije finalmente con la voz tranquila como siempre. Eso es el control. Brandon tosió. Eso no es posible. La cláusula no decía nada sobre el asesor, lo interrumpió. Sí lo decía. Simplemente no leíste tan lejos. El anexo C especifica que tras la ejecución, todo el capital vinculado a los paquetes de rendimiento ejecutivo, adquirido o no, se consolida bajo el control del fideicomiso, y que la administradora nombrada asume la gobernanza. El director ejecutivo golpeó la mesa con el puño. Este no era el trato. Se suponía que ella debía tomar la indemnización en efectivo e irse en silencio. El asesor se volvió hacia él y, por primera vez en toda la reunión,
levantó la voz. No la toque. No le levante la voz. Ni siquiera se acerque a ella. ¿Perdón? Ya no es personal. No está sujeta a su cadena de mando. No está bajo recursos humanos. No es una empleada. Es una parte interesada. No una propietaria, corrigió el asesor con autoridad, con firmas, con derechos de presentación. Brandon parpadeaba demasiado rápido. Ahora, tiene que haber algo. Alguna opción de exclusión, alguna cláusula para no la hay. Murmuró el director financiero. Han pasado 6 años. La cláusula no fue impugnada, no fue derogada, y ahora está activa, plenamente en vigor. El sistema ya procesó la transferencia de capital y notificó a la Comisión de Bolsa y Valores. Está hecho. La boca del director ejecutivo quedó abierta. Su rostro, esa habitual mezcla de ego y exceso de confianza, estaba al descubierto. Detrás de sus ojos vi la creciente comprensión. Esto no era una pesadilla de relaciones públicas. No era un error de recursos humanos. No era un golpe a la reputación que pudiera manipular hasta la irrelevancia. Esto era estructural, fundamental, permanente. Se reclinó en su silla como si la propia mesa pudiera morderlo. Sus manos agarraron los reposabrazos con tanta fuerza que el cuero crujió. La presidenta de la Junta me miró por primera vez. Lisa, dijo comedida. ¿Tiene la intención de tomar un papel activo? Incliné la cabeza. ¿A qué se refiere? ¿Quiere votar? Sonreí débilmente. Todavía no. Silencio. El peso del momento no estaba solo en la transferencia de capital o en la ejecución de la cláusula, estaba en el cambio de quien importaba. La mujer a la que no habían puesto en copia. Aquella cuyo escritorio empaquetaron sin pensarlo 2 veces. La que solía sentarse en silencio en las reuniones de estrategia mientras Brandon lanzaba palabras de moda como hipercrecimiento y ecosistemas de sinergia. Ahora, yo era la única en la sala a la que el servidor todavía obedecía. El abogado se ajustó la corbata. Necesitaremos actualizar la tabla de capitalización. El director financiero asintió sombríamente. Ya está hecho. El sistema lo avisó automáticamente. Alguien al otro extremo de la mesa se levantó y se disculpó en voz baja. Probablemente para llamar a su abogado personal. Brandon abrió la boca de nuevo, pero no quedaba nada que decir. Me miró como si hubiera roto las leyes de la física. No lo había hecho. Simplemente había hecho cumplir las que ellos nunca se molestaron en leer. De ignorada a intocable, de ruido de fondo a voz de control. Y la mejor parte, no había levantado la voz ni una sola vez. El director ejecutivo no respiraba, sino que jadeaba. Su silla se arrastró hacia atrás con un chirrido violento mientras se levantaba. No se abalanzó sobre la mesa hacia la impresión de la cláusula, como si pudiera arrancar físicamente la tinta de la página y hacer que los últimos 10 minutos no hubieran ocurrido. Sus dedos temblaban mientras la agarraba. Esto es falso. Siseó con espuma formándose en las comisuras de su boca. Esta firma, esto no es real. No hay manera de que firmáramos esto. De ninguna manera. Llama a forenses. Ladró volviéndose hacia el departamento legal. Tráelos ahora. Trae a los especialistas en firmas, al equipo de autenticidad de archivos. Quiero una auditoría completa, un desglose completo, forense digital. Quiero marcas de tiempo, registros. Si esto está falsificado, juro por Dios no terminó. Porque el asesor, que se había quedado en silencio de nuevo, simplemente se quedó sentado, tranquilo, cansado, incluso. Luego, después de una larga respiración, dijo con una voz tan uniforme que casi sonaba a simpatía, ya lo hicimos. El director ejecutivo parpadeó. El asesor continuó hace 3 años durante la auditoría del archivo, después del pánico de liquidez, cada cláusula inactiva vinculada al capital o al poder ejecutivo fue verificada y catalogada, incluida esta. Sacó una carpeta de su maletín, la abrió. Aquí está la verificación de la marca de tiempo de Kessler & Blanc. Identificación del notario 1785C, certificada por el Estado, firma autenticada,
curva de presión, densidad de la tinta, fechada el 12 de marzo exactamente como se presentó, atestiguada, registrada y almacenada por usted, señor. En el registro de la compañía. Colocó la carpeta sobre la mesa como una lápida. La mano del director ejecutivo flotó en el aire, temblando, y luego cayó lentamente. La sala estaba en un silencio sepulcral, excepto por el suave zumbido electrónico de la pantalla detrás de Brandon. Una por una, las pestañas comenzaron a actualizarse. Confirmación de enrutamiento de capital completa. Índice de control de propiedad actualizado. Indicador de ejecución de cláusula verde. Notificación enviada a Legal, Finanzas, Comisión de Bolsa y Valores, estado final, irreversible. Estaba hecho. No mañana. No pendiente de revisión. No sujeto a apelación. Ejecutado. Me puse de pie. La silla no se arrastró, no chirrió, simplemente se deslizó hacia atrás como si se estuviera soltando. Metí la mano en mi bolso y saqué mi vieja tarjeta de identificación de la empresa. Ese pequeño cuadrado laminado que solía llevar todos los días como una armadura, hasta que se convirtió en un objetivo. La que me daba acceso a reuniones a las que ya no estaba invitada. A pasillos donde mi nombre desaparecía lentamente. La coloqué sobre la mesa, justo en el centro. La giré para que el nombre quedara frente a Brandon. Él me miró con los labios entreabiertos, el rostro pálido, los ojos muy abiertos. No habló, no se movió. Gracias por despedirme, dije con voz tranquila. Nítida. No podía activarla yo misma. El abogado cerró su carpeta. El director financiero exhaló larga y profundamente y en la pared detrás de ellos, la pantalla de la sala de juntas parpadeó una vez y luego se fijó en una sola línea de texto. Blanco sobre negro. Transferencia de propiedad completa. Sin música, sin un martillazo dramático, solo silencio. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, y me fui sin decir una palabra más.